Muy bien, continuamos entonces con esta serie de conversaciones y vamos a escuchar ahora a la doctora Rosa Ríos Beatel de la Universidad de Barcelona. También un recuerdo grande a ella, un cariño grande también. Maquiavelo en el aula, se llama así su comunicación. Te escuchamos, Rosa. Ah, El micro no está activado, me parece. sí. Bueno, muchas gracias por la posibilidad del encuentro y vamos a continuar. Yo titulé, digamos, esta pequeña participación como Maquiavelo en el aula y lo subtitularía como el cuerpo a cuerpo con las fuentes. Y contaré algo muy personal, la experiencia que tuve, y hablaré mucho en tiempo imperfecto porque la he tenido durante unos años como profesora de una asignatura titulada Historia de la Filosofía del Renacimiento, que durante muchos años he impartido, pero que ahora desde hace 2 cursos ya no imparto, pero que bueno, como durante muchos años sí lo hice, creo que la experiencia todavía seguiría siendo válida, no habrá cambiado tanto. Bueno, impartía esta asignatura en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona y quiero reseñar que la impartía en el 4º y último curso de la carrera, 4º y último curso de grado, y en el último cuatrimestre o semestre, a veces llamaban cuatrimestre o semestre. ¿Qué es lo que yo advertía cuando introducía o cuando entraba el señor Maquiavelo en el aula? El señor Maquiavelo, digamos, este autor que a mí me parece el autor de una obra imprescindible para reflexionar sobre el pensamiento político, pues la experiencia que yo tenía o que yo advertía, avanzo, y que se repetía curso tras curso, era la no lectura directa de su obra. Es decir, llegaba el alumnado a final de carrera sin haber leído la obra de Maquiavelo. Hablo en general. Como sabemos, siempre hay excepciones, pero en general era esto. El alumnado llegaba a final de carrera de filosofía con un Maquiavelo estudiado en otras asignaturas, recuerdo que era al final, pero claro, un Maquiavelo muy mediatizado por otros autores. Ello se advertía en las exposiciones orales, en los debates, en los comentarios de texto, en los trabajos, en los exámenes. Citaré solo 3 ejemplos, hay muchos más, pero citaré 3 ejemplos de autores seguramente muy conocidos y muy importantes. No les quito el mérito, pero me llegaba un Maquiavelo mediatizado por autores desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX. Por ejemplo, Leo Strauss, que había nacido en 1899, Isaiah Berlin y Claude Lefort. Todos extraordinarios, que claro, a mí me llegaba un Maquiavelo a partir de ello. El Maquiavelo que me llegaba solía ser pues estudiado por ellos. ¿Qué pasaba con el Maquiavelo de Maquiavelo? Pues la verdad es que su voz no se oía, es decir, tenía muy poca presencia. Lo que cabía entonces, me pareció durante años, era retroceder, empezar por el comienzo, y ahora diré pedir, podríamos decir exigir, pero bueno, yo era buena, no exigía, pero pedía la lectura atenta como mínimo del Príncipe y de algunas cartas. Digo como mínimo porque, claro, era muy consciente de que este alumnado estaba terminando la carrera con otras muchas asignaturas y con un trabajo fin de grado allí mismo, ¿no? Con lo cual sentía que tenía que inspirarme en la política realista de Maquiavelo, en el capítulo 15 del Príncipe, cuando dice: hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende antes su ruina que su preservación. Con lo cual yo no podía dejar de tener presente que estaban, como os digo, en cuarto, que estaban con otra asignatura, etcétera, etcétera. Pero tampoco podía ni quería dejar de pedirles ese cuerpo a cuerpo con las fuentes a las que me he referido, es decir, como mínimo, una lectura del Príncipe. Y os digo algunas cartas, que en el caso de Maquiavelo hay cartas que son pequeños tratados, hay cartas que son ensayos que nos cuentan muchísimo sobre la amistad, sobre las relaciones afectivas, sobre cuestiones políticas, etc. Me costaba de hecho escogerlas.
¿qué ponía de manifiesto esa experiencia? Y diré que aquella experiencia, valga la redundancia, me pareció que valía la pena. Y os puedo, bueno, quiero compartir que cada curso se superaban las expectativas. De nuevo digo que se superaban, no en todos los casos, pero mucho. ¿Qué sucedía con la lectura directa de algunos textos de Maquiavelo? Como os digo, del Príncipe, que es un texto, como sabéis, un tratado muy breve, pero inagotable, con muchísimas temáticas antiguas, actuales y seguramente futuras. Pues casi de inmediato afloraba en la conversación, en los textos, en lo que he dicho antes, casi de inmediato afloraba lo poco maquiavélico que era el maquiavelismo de Maquiavelo. Un pensador, como sabéis, partidario del maquiavelismo, esto es de la doctrina política fundada en la preeminencia de la razón de Estado. No se trata de un juego de palabras, decir que Maquiavelo no era maquiavélico y que se sabía muy poco de su maquiavelismo. Si miramos, no las citaré, pero si miramos y recordamos qué es ser Maquiavelo en cualquier diccionario, pues ya vemos que casi siempre tenemos esta idea, que es la que ha ganado, ¿no? De astuto y engañoso, o de modo de proceder, cito, con astucia, doblez y perfidia. Maquiavelo tiene muchas cosas, es un maquiaveliano, pero realmente es poco maquiavélico en este sentido, aunque astuto sí es. Entonces, en el brevísimo abstract que mandé, después cuando vi los demás pensé, uy, solo 4 líneas, pues en el brevísimo abstract que mandé indicaba que me ceñiría, digo, a la metáfora de los arqueros prudentes y leo y algunas reflexiones sobre la previsión. Pues bien, comenzaré con algunas de estas cuestiones sobre la previsión, porque me parece que esta reflexión sobre prever atraviesa muchas de las obras de Maquiavelo, en concreto El Príncipe, por supuesto, y quiero avanzar que muchas de estas ideas de previsión tienen mucho que ver con el mirar con atención, escuchar con atención, atender, ¿no? Esta cuestión que en muchas filosofías y filósofas contemporáneas tiene un peso, lo encontramos en Maquiavelo, es decir, ahí está mirar con atención para poder prever, para poder escuchar lo que dicen, como antes escuchábamos a Valentina, me parece que era, ¿no? Lo que dicen los silencios. Entonces, Maquiavelo es un autor que hace así. Entonces, por ejemplo, haré una cita, no muy larga, pero es que me resume lo que quiero. En Príncipe 3, Maquiavelo señala que, cito, todos los príncipes sabios lo que deben hacer, y dice los cuales, los príncipes sabios, no solamente han de preocuparse de los problemas presentes, sino también de los futuros, tratando de superarlos con todos los recursos de su habilidad. Tienen que prever con antelación y se les puede encontrar fácil remedio a esas enfermedades, porque si esperamos tenerlas encima, dice Maquiavelo, la medicina nunca está a tiempo. Maquiavelo hace constantes reflexiones de la política con la medicina y con la arquitectura, y en concreto hace una reflexión muy interesante sobre lo que ocurre con la tisis. Dice Maquiavelo, ocurre como con lo que sucede con la tisis. En un principio la tisis es fácil de curar y difícil de reconocer, y cito, pero con el curso del tiempo, si no se la ha identificado en los comienzos ni aplicado la medicina conveniente, pasa a ser fácil de reconocer y difícil de curar. Lo mismo sucede con los problemas del Estado. Yo no he tenido oportunidad en grado de hablar y reflexionar sobre esta cuestión, pero sí he tenido en 2 seminarios muy pequeños en el tiempo de pandemia. Y entonces ha dado muchísimo recurso, ha dado muchísimo juego precisamente esta cuestión. Por ejemplo, y solo como un ejemplo, valga también la redundancia, cuando se hablaba, y hablo desde el lugar en el que vivo, cuando se hablaba que teníamos claro lo que estaba sucediendo en Italia y aquí en España estábamos cerrando los ojos. Es decir, había algunas grandísimas indicaciones de formas de actuar. Entonces, este fragmento en concreto, este pasaje en concreto, ya os digo, no en el aula, como yo decía en la presentación, no en el grado, pero sí en un seminario con personas estudiantes de filosofía y de historia, dio muchísimo juego.
También en esta idea de previsión, en otro capítulo, porque ya digo que atraviesa casi todo el príncipe, Maquiavelo, tras referirse a determinados príncipes que dice que cuando han perdido sus principados echan la culpa a la fortuna en lugar de a la propia indolencia del príncipe. Y Maquiavelo señala que es un defecto común en los hombres, dice, cito, no tener en cuenta la tempestad cuando la mar está en calma, porque en tiempo de paz, añade, nunca piensa que pueden sobrevenir cambios. Y todavía indicaré otro para decir qué es lo que salía en la clase, en el aula. Cuando en un sentido afín, en Príncipe 24, después de un momento muy bonito, después de comparar la fortuna, dice él, a uno de esos ríos torrenciales que cuando se enfurecen inundan todo, inundan campos, tiran abajo árboles, etcétera, dice, advierte que la fortuna muestra su poder, estoy citando, cuando no hay una virtud organizada y preparada para hacerle frente. Con lo cual la fortuna, dice Maquiavelo, vuelve sus ímpetus, vuelve sus dolores, donde sabe que no se han construido los diques. Bien, podría citar muchísimos textos, pero estos me gustaría compartir con vosotros. No tengo los textos ni los trabajos del alumnado, pero sí la experiencia de cómo estos textos hicieron surgir trabajos estupendos sobre, por ejemplo, imprevisión política, imprevisión social, imprevisión médica. Esto me impresiona porque lo tenía anotado y es de hace años, y también mucho de imprevisión urbanística. Es decir, tenía trabajos o comentarios estupendos sobre cuestiones, y pongo dos ejemplos solo, de cómo se había construido en un camping, en un lugar que estaba, eso no es urbanístico, pero es un lugar de espacio, en un lugar donde era previsible que ante según qué elemento de unas lluvias torrenciales podía suceder algo, y sucedió. Y uno de los puntos que me sorprendió, porque salió en distintos cursos cuando ya hacía tiempo que había pasado, los comentarios que hicieron sobre Katrina. Es decir, sobre Katrina hablaron y decían, claro, sobre una cuestión contra la naturaleza no podemos, pero sí podemos, cuando se fue estudiando cómo se habían trabajado los, digamos, diques cuando el Katrina, ¿no? Allí se pudo constatar la malversación de fondos que se hizo con los materiales que se utilizaron, con lo cual no se podía impedir algo tan fuerte como un Katrina, pero sí se podía impedir o se podía paliar algunas de las cosas. Con lo cual, cuando os digo que para mi sorpresa, con los textos que me aparecían venidos de Strauss, venidos de Berlín, buenos, y venidos de Le Fort, que eran interesantes, no salía esto que era de un cuerpo a cuerpo, con lo cual valía y merecía mucho la pena. En distintas ocasiones, las reflexiones sobre la previsión, sin que yo lo hubiese mencionado, iban acompañadas de ese texto brevísimo, de esa defensa, brevísimo en cuanto a lo que comentaré, extenso en cuanto a cómo circula, por ejemplo, por todo el Príncipe, que es la defensa de las armas propias. Entonces, Perdón, sí, Rosa, sí, ya ya estoy. estamos en tiempo, sí. Bueno, pues ya está. Quedan Entonces, un minuto, pues ya sí. queda un minuto. Pues entonces, en esta idea, digamos, de mencionar la posibilidad de trabajar con las armas propias, como es en el caso del pequeño David, que es una de las pocas figuras del Antiguo Testamento utilizadas por Maquiavelo en El Príncipe, les daba, digamos, toda una dimensión importante para seguir trabajando las cuestiones de la previsión. Lo dejo aquí, y cuando comente algo de Georgina le comentaré un texto de la carta del 10 de diciembre que es célebre, y de momento nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Rosa. Muchas gracias. Bien, vamos a dar espacio ahora a las preguntas, los comentarios, y no quería dejar de decir que, bueno, estamos en este espacio de amigos nuevos y de amigos de años, y así que desde ahí nos escuchamos y nos comentamos. Sí. Pues Sí.
Sí, Rosa. Pues yo quiero empezar precisamente para comentarle a Georgina con esa idea de esas muertas vivientes, esa idea que en el caso de Maquiavelo, por ejemplo, en la carta, esta epístola, la más conocida, que es una del 10 de diciembre de 1513, que es cuando él cuenta que está escribiendo El Príncipe, es ese momento precioso que después de describir todo un día, dice que llegada la noche se vuelve a casa, se quita la ropa sucia, se viste bien y entra en conversación con sus amigos antiguos. Él dice, concretamente dice, los antiguos hombres de aquellas cortes, con lo cual ese discurso, que no es como Georgina, que nos hablaba de 8 horas, Maquiavelo dice que son 4 horas las que utiliza diariamente, pero como después, y como dice Dante en El Paraíso, lo que leemos lo tenemos que escribir para que se nos quede grabado, pues es lo que tenemos que hacer. O sea que esta idea, ya digo, no son 8 horas, pero 4, y lo que supone la escritura, Maquiavelo también lo hacía. Yo quisiera Sí, hacer Celina. un breve comentario y un agradecimiento a Rosa por su historia de las dificultades para hacer leer a Maquiavelo. Y creo que el caso de Maquiavelo es tal vez paradigmático, pero sin duda hay otros pensadores medievales y renacentistas, pienso en Giordano Bruno, por ejemplo, y otros que no son en el fondo, en el imaginario de los cursos de medieval y de los propios alumnos y a veces también de los profesores, no son considerados figuras propiamente filosóficas y por lo tanto es como que, bueno, está bien hacer una referencia, pero no es necesario una lectura de sus textos como sería absolutamente imprescindible si habláramos de Tomás de Aquino, de Escoto. A nadie se le ocurriría que va a presentar a Tomás de Aquino sin exigir por lo menos unas 20 páginas de lectura de sus obras. Yo creo que lo que pasa con algunos autores, y el caso de Maquiavelo me parece paradigmático, es que en el fondo no se los visualiza como filósofos. Y creo que este es un punto en el cual precisamente los docentes y los investigadores tenemos que insistir. A mí me ha pasado, ahora cuando ha sido el centenario, ¿no es cierto?, de ser invitada a congresos en los cuales era casi como raro que uno hablara de Maquiavelo como un filósofo. De la gente hablaba de Maquiavelo como político, de Maquiavelo como pensador, hasta se encontraban elementos, digamos, de una previa sociología del Estado, o sea, una cantidad de adjudicaciones muy legítimas, pero que no pasaban por la idea de considerarlo un pensador filosófico, ¿no? Y esto me parece serio, es parte de nuestro trabajo el encontrar, por ejemplo, no solamente en las teorías éticas de Maquiavelo, la ética del Estado, etcétera, sino en otros temas, la propia teoría del Estado. Me parece que va mucho más allá de Grocio o de cualquiera de los autores modernos que no son considerados filósofos, aun cuando sean considerados teóricos muy importantes de la ciencia política. Bueno, por eso es que quería hacer este pequeño comentario y además agradecer a Rosa porque me hizo acordar a problemas que yo también he vivido cuando he querido hablar de Maquiavelo. Gracias, Rosa. Muchas gracias, Celina. Si alguien quiere responder, y quedaba también pendiente la invitación de Georgina. Georgina, si querés renovar la pregunta. Bueno, es que es algo muy, muy personal, así que no sé qué decir. Os invito, no sé, a haceros esa pregunta. ¿Es algo que os pasa? ¿Algo así, parecido, Sí. en algún sentido? Venga, Susana, rompe tu hielo, va. Sí, rompo el Entonces, hielo, porque también tendría que avalar lo que decía Celina y lo que dijo Rosa, que nos ha pasado también de tantos años de dar clases, este tipo de cuestiones, y de dejar algunos autores de lado, y que por eso, algo que decía yo también en mi comunicación, ¿no?
la importancia de las lecturas primarias y sobre todo. Y en cuanto a esta cuestión, sí, porque cuando vos relatabas y mostrabas ahí, yo pensaba, bueno, tendría que haber puesto también Sanemeram, ¿no? Lo que queda de Sanemeram, que son 2 paredes, y lo mismo me pasó estando o sea, para llegar a Regensburg, y ¿qué pasaba? Yo pensaba, o sea, Otlo pisó acá, München, Freising, un montón estuvo hasta en Monte Cassino, y es como que uno intenta revivir ese espacio, cómo era ese espacio, que no es el espacio que estamos viendo nosotros, ¿no? Y hasta qué punto lo que estamos viendo nos permite reconstruir este aspecto, este momento de la historia, y esto de reconstruir el momento de la historia también implica reconstruir un pensamiento, porque es la vivencia de esos caminos, de esos, ir a Obermünster, Niedermünster y decir, pero no es esto y es, ¿no? Pasa esto que vos decías, no es y es. Entonces, sí, sí. Sí, sí, vivimos ahí. Yo suelo estar, como decías vos, también más horas frente al ordenador que haciendo otras cosas, porque son 12 horas de 9 de la mañana a 9 de la noche generalmente, y donde uno está más con y tampoco miro televisión, no lo tengo, así que uno está más con estas personas que con otras personas. Sí. Rosa, ya rompí el hielo, así que ahora Rosa. No, yo esperad que bajo la mano, que antes la he dejado bajar la mano. No, que es un poco tramposo porque de hecho comentaré algo sobre Georgina, y es un poco tramposo porque es algo que conozco, pero claro, Georgina ha trabajado de una manera, Hildegarda de Bingen, que es muy difícil no sentirte contemporánea de algunos puntos de Hildegarda en concreto. Entonces, claro, digamos, solo te puedes sentir contemporánea o no, o vivir en distintos tiempos, si lees profundamente algún autor o alguna autora, porque entonces, claro, te das cuenta de que afloran determinados problemas que todavía nos interpelan, que todavía nos interesan. Es decir, por ejemplo, yo digo uno que me interesa a mí concretamente, o sea, haberme pasado muchos años de mi vida como docente trabajando sobre la melancolía y descubrir que ella, Hildegarda, sí que trabaja una melancolía distinta entre hombres y mujeres, y es solo como un ejemplo. Es decir, que entonces claro que me parece más contemporánea, porque ahí tengo una respuesta que no me dan libros y libros escritos. Pero ya digo, no quiero añadir porque es más de cosas que sé. En todo caso, después lo que sí me gustaría comentar, que es un tesoro lo que tienes tú, Carolina, con estos. ¿Te llamas Carolina o tienes doble nombre? Pero bueno, Carolina, digamos un tesoro. Sí, Carolina. ¿No? Vale, un tesoro estas 3 autoras, y sobre todo esta cuestión de los espacios, que supongo que a Georgina también le habrá interesado cuando te ha escuchado, porque realmente es como muy importante. Yo te quería decir que a mí me interesa, yo la única que conozco, que he leído bastante en profundidad, es Margarita Poré. Las demás las he leído mucho menor, tengo los libros aquí pero menos. Y lo que me gusta de lo que has comentado, me gustaría tener un poco esa impresión de cuando habla de los espacios, tener también presente lo que son los descensos, ¿no? Esta sensación de que siempre, teóricamente, en la tradición más dominante, tenemos que ascender, y ahí hay como un descenso para llegar a lo profundo, que eso me parece también fascinante. Tú me has mencionado profundo, pero hay realmente este gesto, que también puede ser incluso ese gesto que ahora se está trabajando mucho a partir de esta filósofa italiana Adriana Cavarero, que es el de inclinación, ¿no? Te lo sugiero como para pensarlo, y que te puedo comentar algo, pero que en todo caso, o sea, pensar que tienes un tesoro para trabajarlo así en profundidad, sinceramente. Muchas gracias, Rosa. Sí, sí, esa imagen del descenso está, porque está muy presente la idea de la profundidad, y que bueno, es algo en lo que hay que, y que tiene que ver con, digamos, yo lo pensaba así, ¿no? Como una cuestión de un desplazamiento del cuerpo y del alma en esa
de ese recorrido, pero te agradezco mucho el comentario. Sí, Y bienvenido Ricardo. Sí, Carolina, ¿qué pregunta? No, quería preguntarle algo a Georgina, como una repregunta sobre su pregunta. En esto que vos describís de, bueno, de pasar más tiempo con las muertas y los muertos medievales, que por ahí, qué sé yo, mirando un noticiero y no sé qué, yo comparto esa experiencia, digamos, pero lo que quiero preguntarte es si, es muy personal, pero si eso te parece algo problemático, digamos, si eso no debería ser así, no sé cómo formularlo bien, pero quiero decir, a mí me pasa parecido a lo que vos decís, pero nunca se me ocurrió cuestionarlo, digamos, me parece que bueno, es así, qué sé yo, no sé, cada quien para cada como Vale, es. Carolina, tienes un problema también. A ver, no, a mí no me parece problemático tampoco, pero la gente me lo dice que es problemático. O sea, yo le pregunto a mi hija, ¿qué noticias hay? Porque sí, sé que le llama a ella la atención y las noticias en sí mismas, pero, o sea, yo creo que el problema es que no nos parece problemático. ¿No crees? Bueno, no sé. Oye, Carolina, me ha interesado muchísimo, lo ha dicho Rosa, tu tema de exposición, o sea, te voy a escribir ya es que nos escribimos, pero para proponerte algo, porque realmente eso para mí yo era la imaginación científica, cuando has añadido la imaginación geográfica y la geografía espiritual, me parece súper interesante, además los puntos estos que has cogido para reflejar, porque justamente es que creo que hay muchas reflexiones sobre las mujeres en los escritos de las mujeres sobre los espacios, ¿no? Que realmente es otra cosa, ¿no? O que están hablando de su mundo interior y de su mundo exterior y de sus mundos y de los mundos que crean y de los mundos que encuentran. Y me parece súper interesante lo que has planteado. Yo ahí siempre tengo como una pequeña cosilla del viaje de Egeria, ¿no? Del peregrinaje de Egeria, que me parece que es chulo ponerlo como en diálogo, o los mapas de Ende también, ¿no? Como otras referencias a geografías que tienen que ver con mujeres que son de otros espacios, ¿no? Y también de Rada de Hohenburg, en el Hortus Deliciarum, que es este tratado y es enciclopedia, ella, o sea, cuando habla, ¿no? Dios creó el mundo, entonces dice, vale, ¿cómo es el mundo, no? Y entonces ahí tiene algunas cosas de geografía, habla de Asia, no me acuerdo muy bien, pero te lo puedo pasar para que tengas como otras voces con las que puntualmente puedas poner en diálogo estas autoras. Me parece súper interesante lo que estás haciendo. Vale, sí, este último texto no lo conozco, los otros sí, pero este último no lo conozco, así que sí, si no Te lo yo también. pasaré. Dale, genial, muchas gracias. Bien, no sé si alguien quiere realizar alguna otra pregunta o comentar algo sobre... Yo quería hacer un comentario muy cortito, Sí, quizás dale. una perogrullo, pero quizás para contrarrestar esto de que esa profundización en el mundo medieval nos arrastra fuera de nuestra realidad cotidiana, política, porque al menos lo que a mí me lleva inmediatamente es a horas y horas y horas de charla que hemos tenido con Susana, y bueno, con muchas personas de quienes aquí compartimos el grupo, la cátedra y demás, en donde justamente esa cercanía de algunas pensadoras y algunos pensadores medievales y de algunos momentos y de estas diacronicidades de la historia que generan cuestiones como esto que señalaba Boswell, de que el siglo XI quizás era un lugar con una libertad sexual mucho mayor que el fines del siglo XX, y en algunos puntos, tómese con toda la relatividad con que es dicho, un lugar hasta más agradable para vivir en algunas cuestiones que se problematizan contemporáneamente. Me parece que también puede existir eso, si bien yo aún no he tenido la oportunidad de estar con ese nivel de inmersión, porque bueno, todavía soy estudiante y las obligaciones cotidianas académicas me obligan a pasear por épocas filosóficas constantemente, pero sin embargo mi experiencia con autores medievales es de repente sentir esa cercanía. Puede pasar en cuestiones de género, pasa mucho,
pero también me pasa leyendo a Occam, que de repente lo siento más cercano que muchísimos autores del siglo XX, o leo autores que sí me gustan por giro lingüístico y digo, bueno, aquí volvió Occam, y finalmente con los escritos de la década del 90, digo, ha vuelto el nominalismo, y se siente con esa cercanía, incluso cuando estemos cuestionando todas las problemáticas actuales, de repente nos saca del inmediatismo de vivir solo desde las teorías contemporáneas, ¿no? Muchas gracias, Mariano, también. Sí, si alguien quiere hacer algún breve comentario en 1 minuto más o menos. Si no, pasamos a la última sección. ¿No? Bien, entonces cortamos aquí, volvemos a ingresar para la última sección. Gracias.